Buenas noches a las personas que recién se conectan. Permítanme presentarme. Mi nombre es Pedro Gervasi Rivas. Continuando con nuestras exposiciones, el día de hoy contamos también con la participación del reconocido doctor Enrique Mendoza Vázquez. El doctor Enrique Mendoza, como se le conoce, es abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista acreditado en la enseñanza del derecho por la Universidad de Alicante, España, Universidad de San, Academia de la Magistratura del Perú. Actualmente se desempeña como notario de Lima en el distrito de Santiago de Surco. Es docente en la Universidad Ricardo Palma y la Academia de la Magistratura. En esta oportunidad nos hablará sobre la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Nosotros como taller hemos considerado proponerle este tema al maestro Enrique Mendoza, porque como taller de derecho registral nosotros vemos la prescripción adquisitiva de dominio desde el punto de vista del derecho registral. Nosotros consideramos que la prescripción adquisitiva de dominio se puede ver desde el ámbito del derecho desde muchas ópticas. Por ejemplo, la primera puede ser la del propietario, la segunda puede ser la del abogado litigante, la tercera puede ser la del juez notario y la cuarta puede ser la del registrador y tribunal registral. Entonces, nosotros nos encontramos quizás en la última parte de conocer lo que es este acto, este derecho, ¿no? Este derecho civil, ¿no? Como una forma de adquirir la propiedad. Entonces, nosotros quisiéramos conocer otra visión de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? En este caso, por eso es que hemos invitado al maestro Enrique Mendoza para que nos hable de su visión desde el punto de sede notarial. Esto es, ¿cuáles son las actuaciones notariales y todo lo demás que en breve el doctor Enrique Mendoza nos pasará a exponer? En ese sentido, estimado doctor Enrique Mendoza, en nombre de todo el taller, le hago llegar nuestro reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Y agradecemos nuevamente, ¿no?, su participación. En ese sentido, por favor, le doy la palabra. Adelante, por favor. Bien, Pedro, yo te agradezco por esta invitación, tanto a tu persona, y por favor hazla extensiva a los miembros del taller de Derecho Registral, por haberme invitado para participar con una posición sobre este tema tan importante e interesante como es la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, ¿no? Esto lo podemos ver desde, desde dos ángulos, ¿no? O desde los dos aspectos que nos presenta el derecho. Desde el ámbito del derecho material o sustancial y desde el ámbito del derecho procesal o el derecho procedimental, ¿no? Es decir, la prescripción adquisitiva podemos verlo desde sus dos aspectos. El notario, todos sabemos, interviene en, en el ámbito del derecho notarial para, a petición del poseedor que se considera propietario, declarar este derecho de propiedad al haber alcanzado, al haber consumado los elementos que la ley va a establecer para ser reconocido como propietario, como domine, ¿no? La ley 27.157 y posteriormente la ley 27.333 son las normas que facultan al notario a intervenir, a realizar el procedimiento correspondiente y finalmente, de acreditarse todos los requisitos que la ley establece, otorgar o señalar que efectivamente el propietario o la persona, el recurrente, ha acreditado haber reunido los requisitos necesarios para ser declarado como tal, como propietario. Decía al inicio de que esto hay que verlo desde los dos ángulos,
desde el ámbito del derecho sustancial o material y desde el ángulo procedimental o procesal, salvando la distancia entre lo que significa ciertamente el derecho procesal y el derecho procedimental, ¿no? Pero para los efectos, digamos, del trámite de prescripción adquisitiva de dominio notarial, propiamente estamos hablando del procedimiento, más que del ámbito procesal. Ahora, todo se inicia con la presentación de la solicitud, ¿no? O sea, la solicitud es formulada por el poseedor que manifiesta, que dice, que subjetivamente afirma ser propietario, ¿no? Es quien va a recurrir al notario a través de una solicitud. Esta solicitud es una solicitud cualificada, es una solicitud que además de reunir los elementos o los requisitos básicos de toda solicitud, la ley va a precisar que debe de contar con requisitos especiales que se deben de expresar, manifestar en esta solicitud. La ley 27.333 nos va a señalar que además de los requisitos señalados en la normatividad especial, se debe también cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 505 del Código Procesal Civil. Mire, hasta ahora lo que estamos mencionando son normas de carácter procedimental. El artículo 505 contiene normas de carácter procedimental que deben de ser cumplidas necesariamente por quien formula su solicitud al notario. Dice, indicar el tiempo de la posesión. Es decir, la solicitud debe de precisar cuál es el tiempo de posesión que manifiesta el recurrente tener respecto a la propiedad del cual está invocando, se le declare ser propietario por usucapio. Debe de señalar la fecha en el que ingresó, en el que tomó posesión. Y no solamente eso, sino además la forma de la adquisición, cómo lo adquirió, de qué manera adquirió esa propiedad. En mi experiencia, yo les puedo decir que muchos abogados obvian el señalar tanto la fecha como la forma de adquisición, lo cual, si no contiene esos elementos o esos requisitos, el notario no puede dar trámite a dicha solicitud, puesto que se está incumpliendo un requisito especial de admisibilidad, hablando en términos procesales judiciales, de la solicitud. ¿Qué pasa si el notario no lo advierte? Se sigue el trámite, se hace la publicación al que alude la norma y que está señalado en el esquema anterior, ¿no? Y finalmente se dicta la escritura, se procede a escriturar. Si no se ha señalado la fecha y la forma de adquisición, ahí diríamos que hay un problema de inicio. Hay una omisión que no se ha cumplido. Luego dice la norma que debe describirse el bien con la mayor exactitud posible, ¿sí? Y adjuntar los planos y la memoria descriptiva visados por la autoridad municipal. Aquí hay un problema que se presenta en la praxis. Resulta que el tribunal registral ha señalado
de que se puede presentar los planos y la memoria descriptiva visados por el ingeniero inscrito en la SUNARP, el ingeniero visador de la SUNARP. Y que si se presentan los planos visados por ingeniero registrado o inscrito en la SUNARP, ya no es necesario la presentación de planos y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal. ¿Hasta qué punto esa decisión está acorde con lo que establece este artículo 505, inciso 2 del Código Procesal Civil? ¿Puede el notario, fundado en una norma de carácter administrativo, en una jurisprudencia administrativa, decir, no le exijo que me presente el plano visado por la autoridad municipal, no obstante que el Código Procesal Civil lo impone como requisito especial, puesto que acá hay una regla de carácter administrativa que me dice que es suficiente con el plano visado por el ingeniero registrado en la SUNARP? Ahí hay un problema, ¿no? Al menos particularmente, creo que mientras por la jerarquía de normas, el Código Procesal Civil evidentemente es una norma de orden superior que está en un plano jerárquico utilizando la estructura kelseniana por encima de las resoluciones administrativas o de la jurisprudencia del tribunal registral. Entonces, omitir, que el notario omita o prescinda de los planos y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal, no me parece lo correcto, porque en todo caso tendría que modificarse el Código Procesal Civil, más aún si nos dice que son requisitos especiales. Y bueno, finalmente dice copia literal de los asientos respectivos de los últimos 10 años si se trata de inmuebles urbanos, ¿no? Entonces, estos son aspectos de carácter procedimental, adicionalmente a otros requisitos de carácter procedimental que también la norma va a precisar, ¿no? Pero adicionalmente también el notario debe de verificar el cumplimiento de las normas de carácter sustancial. En este caso, el artículo 950 del Código Civil, aquel que dice que la prescripción adquisitiva requiere de la concurrencia de manera copulativa o conjunta de cuatro elementos, ¿no? Esto es, que la posesión sea continua, pacífica, pública y como propietario. Bueno, en el ámbito de lo que es la prescripción notarial, solamente la ley nos faculta para poder declararlo aquella posesión que cumpla con estos requisitos, que se extienda por 10 o más años, ¿no? No es admisible la prescripción corta, como se le conoce en el derecho material, que es de 5 años. Esto ya tendría que hacerse judicialmente. Y además, por aplicación supletoria del artículo 898, se puede sumar los plazos posesorios, ¿no? Veamos ahora el ámbito sustancial de la prescripción adquisitiva, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para poder evaluar, para poder decidir en el artículo 950 del Código Civil? El artículo 950 habla de la posesión, ¿no? Dice, todo poseedor que
por más de 10 años, con buena fe o con mala fe, detente la posesión en forma pacífica, pública, continua, como propietario, ¿no? Se le reconoce que ha adquirido el derecho como tal. ¿Qué cosa es? ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la norma? Y esto ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia cuando nos estamos refiriendo a la posesión pacífica. ¿Qué cosa es la posesión pacífica? La jurisprudencia ya recientemente ha identificado esta posesión pacífica como aquella posesión que se realiza sin que exista ningún altercado, sin que haya ninguna pugna, ninguna lucha entre el poseedor con el propietario registral, ¿no? Incluso recuerdo yo en una jurisprudencia, la Corte Suprema, cuando tuvo que decidir si la entrega, si la remisión de una carta notarial afectaba este requisito de la posesión pacífica, la Corte Suprema determinó que no se afectaba la posesión pacífica, puesto que la entrega de una carta notarial no es sino la expresión de un derecho o la expresión de un acto dentro de una situación dentro del derecho, ¿no? Es decir, quien considera que ha sido afectado presenta o envía una carta notarial, pero esa carta notarial no genera de por sí una pugna, un altercado, una lucha, ¿no? Sino dice, más bien, ¿qué más pacificidad puede haber que la entrega de una carta? ¿Qué más pacífico puede ser que las personas de manera eh, eh, diplomática, de manera racional, puedan llegar a un entendimiento? Esto no es altercado, esto no es lucha, esto no es pugna, ¿no? Entonces, para que se genere esta situación, para que en el que se diga que la posesión no es pacífica, tendría que haber altercado. Por ahí alguien decía, entonces, ¿para qué le voy a enviar carta notarial? Entonces, mejor pues voy con mis familiares y comienzo con par cartas, me posesiono frente a la vivienda que yo señalo que me ha sido afectado, que me ha sido invadido, ¿no? Y comienzo a dar gritos para que venga la policía y levante un parte indicando que ha habido un altercado, que ha habido un problema, que las personas han estado ahí discutiendo, que casi se van de las manos, etc. Entonces, ahí sí se destruye este requisito que es el de la posesión pacífica, porque ya estamos en un altercado, ya estamos en un problema, ya estamos en una pugna. Dice además que la posesión debe ser pública. Esto es de conocimiento general, no debe ser oculta, no debe ser una posesión trasnochada, no, tiene que ser una posesión en el que sea visible para todos que la persona o que las personas o que la familia está ocupando esa propiedad, está ocupando ese predio, está ocupando esa vivienda, ¿no? Continua, ¿no? O sea, la posesión, para que sea tal, tiene que ser una posesión continua. Dice el artículo 953 del Código Civil: si se interrumpe la posesión por un lapso menor de un año o se restituye la posesión al poseedor, entonces dice, se debe entender que la posesión continúa. Y además, este es otro elemento importante dentro de estos requisitos que establece el artículo 950, es que no basta que la posesión sea pacífica, pública y continua, sino además tiene que haber lo que los romanos denominaban el animus domine. Es decir, la persona, el poseedor, tiene que comportarse como propietario,
tiene que dar muestras de que él, en su fuero interno, se considera que es el propietario. Y por lo tanto, si es el propietario, él no considera que no hay otro propietario distinto a él. No reconoce la existencia de un titular distinto. Él se identifica como propietario. Él es el titular. Yo recuerdo casos respecto a este tema muy, muy interesantes. ¿Sí? Se los voy a traer a colación para que tiene mucha relación con esto del animus domine o el de conducirse como propietario. En Villa El Salvador hay una zona, hay un sector que se conoce como Pachacamac. En la época de Fernando Belaúnde, en el segundo gobierno de Belaúnde, se construyeron en esta zona, Pachacamac, toda una ciudadela con viviendas prefabricadas, ¿no? Cuya finalidad era trasladar a todas las familias que ocupaban las riberas del río Rímac, que estaban en el borde del río Rímac, trasladarlos a esa zona e iniciar un proceso de renovación urbana en esta zona del Rímac y el cercado de Lima, que colinda con el río Rímac, para evitar precisamente pues, que en épocas de lluvia o de huaicos pudieran ser afectados. Pasaron los años, las viviendas seguían allí construidas. Muchas de estas personas que fueron adjudicatarios no fueron a tomar posesión de estas propiedades, ¿no? Y finalmente terminó de un día a otro siendo invadidos, ¿no? Por los hijos de las personas que habían adquirido ya una familia de Villa El Salvador, ¿no? Entonces, comenzaron a ocupar todos estos módulos de vivienda. Pasaron los años, 10 años después, muchas de estas familias recurrieron al Poder Judicial invocando la prescripción adquisitiva, señalando que la posesión que ellos habían ejercido en estos módulos de vivienda era pacífica, pública, continua, ¿no? Y como propietario, que cumplían con los requisitos del artículo 950 del Código Civil. ENACE, que era la titular de estas viviendas, al ser demandado, comenzó a contestar las demandas y a oponerse frente a esta petición de declaratoria de prescripción adquisitiva, señalando que estas personas eran invasores, no eran poseedores y que adicionalmente presentaban una serie de documentaciones. Algunos de ellos invadieron, se quedaron, comenzaron a tributar a la municipalidad y no generaron ninguna relación con ENACE. Pero otros comenzaron a enviar solicitudes, oficios, memoriales a ENACE, diciendo: señores de ENACE, nosotros somos familias sin techo. Como ustedes son propietarios del inmueble, le pedimos que nos consideren a nosotros como adjudicatarios. Vamos a cumplir los requisitos que ustedes señalan para ser designados o para ser adjudicados como propietarios. Entonces, cuando el Poder Judicial evaluó todas estas documentaciones de ENACE, dijo: si estas personas están reconociendo que ENACE es propietario de esos predios, de esos módulos de vivienda, entonces, ¿cómo pueden decir que ellos tienen el animus domine? ¿Cómo pueden decir ellos que no reconocen la existencia de un titular, puesto que lo están reconociendo? Y ahí están en los documentos. Entonces,
las demandas fueron declaradas infundadas respecto a todas aquellas personas que se habían conducido de esa manera. Mientras que en los otros, en los que NACE no pudo probar que estas personas habrían recurrido a ellos para solicitar la adjudicación, sino que se habían comportado como propietarios desde un principio, ellos sí fueron declarados, ¿no? La prescripción adquisitiva fue declarada fundada. Entonces, qué importante es, dentro de estos requisitos, este requisito de conducirse como propietario. Bien, partimos de una situación, de un hecho en la prescripción adquisitiva que reviste una singular importancia, que es la posesión. Es decir, solo puede ser declarado propietario aquel que cumpla con los requisitos de ser poseedor. Además, ciertamente, de los otros elementos que ya hemos visto, pero el elemento principal, la base, es la posesión, o sea, es estar en posesión del bien. Solo puede ser propietario por prescripción adquisitiva o por usucapio quien posee el bien. Entonces, ¿quién es el poseedor? ¿A quién es el que tiene el título de poseedor? Dice, la posesión es el poder jurídico que tiene una protección legal y que se objetiviza en una situación de hecho. O sea, poseedor es quien está detentando el bien. La posesión es la facultad o el imperio consagrado por la ley. Es la situación de hecho existente entre el sujeto y el bien. El sujeto que es el que está detentando la posesión del bien y que ejerce uno o más atributos de la propiedad, dice la ley. El poseedor es quien adquiere la posesión de un bien por voluntad propia. Y aquí hay que distinguir entre posesión con corpus y posesión con corpus y ánimos. Ahora vamos a ver por qué es esta distinción, por qué esto es importante dentro de la evaluación, dentro de la calificación del poseedor. Porque amigos, no todo poseedor tiene voluntad o tiene vocación prescriptoria. Hay poseedores que son simples detentadores que no pueden adquirir por prescripción el bien que están ocupando, aunque lo estén poseyendo. Y hay otros que sí tienen esa vocación prescriptoria porque no solamente detentan el bien, sino además tienen el animus. Se conducen como poseedores y se reputan propietarios. La posesión puede ser adquirida de dos formas. Hay la llamada posesión originaria o unilateral y la llamada posesión derivativa o bilateral. Esta adquisición originaria o unilateral implica un acto del adquiriente sin que concurra la voluntad del poseedor anterior. Es decir, la posesión originaria implica que el poseedor, el que está poseyendo actualmente, está ocupando el bien, está concurriendo a la posesión del bien sin que exista la voluntad del poseedor anterior, aún en contra de la voluntad del poseedor anterior. En cambio, en la posesión derivativa o bilateral, ¿no?, el modo de adquisición de la posesión es mediante un acto jurídico, que supone evidentemente el consentimiento o la voluntad de los sujetos.
Aquí hay una manifestación de la voluntad, no solo del adquiriente, sino también la del poseedor anterior. Una forma de adquirir la posesión es a través de los llamados, por ejemplo, transferencia de la posesión, ¿no? Que es transferir una persona que posee un bien, se lo transfiere a otro a través de un acto jurídico bilateral, que ciertamente no puede ser la compra-venta, no es la compra-venta, puesto que no se está transmitiendo propiedad, sino se está transmitiendo posesión. Por eso es que se habla de transferencia de la posesión. Distingamos los distintos tipos de posesión o las distintas clases de posesión. Cuando decimos posesión con corpus, ¿no?, nos estamos refiriendo al contacto físico que existe entre el poseedor y el bien y la apariencia de propiedad. Por ejemplo, yo estoy frente a una laptop, ¿no?, a través del cual me estoy comunicando con ustedes. Estoy ejerciendo un acto de posesión. Estoy físicamente a cargo de este bien que se llama una laptop. Esto trasunta una apariencia de que el titular de la laptop soy yo, aunque en realidad no lo sea, aunque de repente la laptop es de una de mis hijas, o de mi hijo, o de repente de algún amigo que me lo ha prestado. El hecho de estar yo en contacto con este bien, con esta laptop, genera una apariencia para los demás de que aquel que posee el bien, aquel que detenta el bien, aquel que está en posesión de este bien, aparentemente es su propietario. ¿No? La posesión con corpus y además con animus, ¿no?, implica de que la persona, además de generar la apariencia de que es propietario, se conduce como si fuera su propietario. Es decir, en algún momento yo digo mi laptop. En algún momento yo puedo decir, uy, mi laptop, el Lenovo, le está fallando el contacto, ¿no? O podría yo mencionar, mire, si a alguno de ustedes les interesa comprar un equipo, un laptop Lenovo, el que estoy utilizando, por favor me avisan. Es decir, ya no solamente hay una apariencia, sino además yo me estoy conduciendo frente a los demás como si yo fuera propietario del bien. Aunque no lo sea, aunque de repente no lo soy, ¿no? Y ese corpus más ánimo, ese es el que genera la prescripción adquisitiva. Por eso es importante que el notario, cuando quiera evaluar, verificar si es que la persona que solicita se le declare como propietario, realmente cumpla con estos elementos, con estos requisitos necesarios para poder discernir si existe o no existe el derecho a ser declarado como tal. Y de ahí vuelvo nuevamente a mi solicitud de inicio. Por eso es importante, por eso es que la ley, el Código Procesal señala con claridad, diga, oiga señor, usted quiere que se le declare propietario. Muy bien, dígame, ¿cuándo lo adquirió? ¿Cuál fue la forma como usted lo adquirió? ¿De qué manera ese bien ingresó dentro de su poder como poseedor? Descríbame el bien. Señáleme de qué se trata, presénteme los planos. Es decir, eso es que estos requisitos, que son forma, en el fondo ayudan o permiten establecer al notario si es que la persona efectivamente tiene o no tiene el derecho sustancial. Imagínense que no lo dice porque fue
porque inició su relación como inquilino. O porque de repente puede ser el guardián de la casa, que los propietarios le encargaron que cuidara la casa. Y resulta que se fueron de viaje y nunca más regresaron. Existe también, tanto en la legislación como en la doctrina, otros tipos de posesión. Por ejemplo, el servidor de la posesión. El servidor de la posesión es un simple detentador, no tiene la condición de poseedor, no refleja tampoco la apariencia de propietario. ¿Alguien duda, por ejemplo, de que un vigilante que está postado en la puerta de ingreso de un edificio sea propietario del edificio? No, porque por la labor que realiza es evidente que es un vigilante. Y si es un vigilante, no es el propietario, ¿no? Es decir, ¿es poseedor? Sí. ¿Por qué? Porque de repente hasta está sentado detrás del mostrador, es el que atiende, es el que le dice buenos días, buenas tardes, le permite el ingreso y todo lo demás, pero por la labor que realiza es evidente que no tiene la apariencia de propietario. Esta persona o este poseedor carece de corpus, no tiene corpus. En la universidad, por ejemplo, vamos, nos sentamos en la carpeta, ¿no? Para todos está claro que somos poseedores, o sea, estamos en posesión del bien. Pero para nadie está, digamos, nadie puede concebir que es propietario de esa carpeta. No, dice, no, él es un alumno y que tiene el derecho de usar la carpeta mientras tanto permanezca en clase, pero no se lo puede llevar a su casa. O sea, es decir, es un poseedor sin corpus. Igual ocurre con el trabajador. Aquel que va a su centro de trabajo tiene la computadora que le ha dado la empresa, tiene la carpeta el escritorio que le ha dado la empresa, tiene la silla que le ha dado la empresa, todos saben que todo esto es de la empresa. Está bien, estás en posesión. Te puedes sentar, puedes mover la computadora, puedes balancearte sobre el sillón, pero no es tuyo. Y además tampoco refleja la apariencia de propietario. Ya, ese es el servidor de la posesión. Evidentemente no tiene corpus, menos va a poder pedir la prescripción adquisitiva. El detentador. El detentador propiamente carece de corpus, ¿no? Es lo que pasa con el trabajador del centro laboral, con los familiares que llegan de visita, cuando vamos a un espectáculo público, ¿no? Salvo pues que hayan adquirido un palco en el Estadio de la U, ¿no? Pero en general, si voy a un espectáculo público, para todos es claro de que simplemente es un detentador, es un poseedor que detenta, pero no tiene el corpus. Otra clasificación dentro de la posesión es la llamada posesión mediata y la posesión inmediata. ¿Qué cosa es la posesión mediata y qué cosa es la posesión inmediata? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo soy poseedor con corpus y con animus, ¿no? Yo tengo el derecho de usar y disfrutar el bien. Entonces, yo lo puedo alquilar, lo puedo arrendar, lo puedo ceder en uso, lo puedo dar en comodato para que otra persona lo use, para que otra persona lo detente. Pero la titularidad sigue siendo mía, yo sigo siendo el poseedor. Solo que en este caso yo soy un poseedor mediato,
porque a través de un acto jurídico, a través de un contrato, yo he cedido la posesión a un tercero. Y ese tercero, si bien es cierto, está poseyendo, pero esa posesión es inmediata, pero esa posesión está vinculada a mi persona. Él depende de mí. Él me da cuenta a mí. Entonces, por lo tanto, yo puedo sumar el plazo prescriptorio si es que tengo la calidad de poseedor mediato. Pero el poseedor inmediato, ese no puede ni siquiera poseer. ¿Por qué? Porque no tiene corpus. O mejor dicho, tiene corpus, pero no tiene animus. Detenta la posesión, de repente incluso los demás pueden aparecerse como que es propietario, pero carece de animus. ¿Por qué? Porque él sabe que esa propiedad o ese bien tiene un poseedor mediato que es aquel que le ha cedido la posesión en virtud de un contrato, que puede ser un contrato de arrendamiento, vuelvo a repetir, puede ser un contrato de comodato, puede ser un contrato de uso, etc. Entre este poseedor mediato e inmediato existe una relación obligacional, ¿no? Esta relación obligacional es de acreedor y deudor, de tal manera, de tal forma, que si este deudor, pongamos un arrendatario, vencido el plazo del contrato de arrendamiento, no me devuelve el bien, yo como poseedor mediato, en virtud de ese contrato de arrendamiento, tengo el derecho de demandarlo por desalojo. Y él no podrá oponerse. Y si se opone, el juez declarará infundada la oposición y ordenará que entregue el bien. ¿Por qué? Porque hay una relación obligacional. Oye, tú, arrendatario, estás obligado a devolver el bien a quien te lo entregó. En este caso, al arrendador. No, pero el arrendador no es propietario. Acabo de saber que el propietario es el señor Juan Pérez. Y en todo caso, yo le voy a entregar a Juan Pérez. El juez le va a decir, no, señor, usted le entrega a aquel que le entregó. El problema de Juan Pérez es con el poseedor mediato. El problema de Juan Pérez es con su arrendador, no con usted. Y los jueces en ese sentido han sido uniformes en ordenar ello. Puesto que se trata de una relación que está regulada por el derecho de las obligaciones, está regulado en virtud de este contrato. Bueno, la posesión legítima y posesión ilegítima es otra categoría también existente dentro de lo que es el derecho de posesión, ¿no? La posesión legítima vendría a ser lo mismo que la posesión inmediata. O sea, ¿quién es el poseedor legítimo? El poseedor legítimo es el que detenta el bien en virtud de un acto jurídico, de un contrato. Oye, yo tengo un título, sí, tienes un título. Yo soy arrendatario, sí, eres arrendatario. Entonces, pero eres poseedor inmediato. Lo opuesto es la posesión ilegítima, pues el contrato o acto jurídico que constituye el título presentan vicio de validez o ineficacia, ¿no? O sea, ¿qué sería, por ejemplo, la posesión ilegítima? Posesión ilegítima es aquel título en virtud del cual yo entro en posesión del bien en la creencia de que quien me vendió, por ejemplo, la propiedad era el propietario, pero luego resulta que no lo era. Entonces, esa titularidad se convierte en ilegítima. Y finalmente tenemos la categoría de posesión de buena y de mala fe, ¿no? Solo podemos hablar de posesión ilegítima, de buena fe, cuando se desconoce que el acto jurídico o contrato tiene vicios de validez o ineficacia, ¿no? Es decir, yo no sabía que el bien que me estaba vendiendo Juan no le pertenecía. Yo creía que sí le pertenecía, pero resulta que no. Entonces, esa posesión de buena fe se mantiene hasta mientras tanto yo desconozca esta situación o debía presumiblemente o debía presumir razonablemente que no era tal, ¿no? Ahí se desvanece esa buena fe.
y la posesión es de mala fe cuando, a sabiendas que el acto o contrato es nulo o ineficaz, el sujeto continúa en posesión del bien. O sea, puede ser que yo haya ingresado a poseer un bien a través de una posesión ilegítima de buena fe, pero luego de habérseme dado a conocer que efectivamente la persona que me transfirió el bien no era el titular, sigo poseyendo el bien, en ese momento ya estoy poseyendo el bien de mala fe. Muy bien, hemos querido compartir con ustedes estas experiencias que creo que es importante, sobre todo para poder resaltar la importancia que tiene la prescripción adquisitiva y la importancia también que tiene el notario o el operador jurídico a quien le corresponda resolver, que puede ser también el juez, o en el caso de la prescripción administrativa, los entes a cargo de tal acción, ¿no? La importancia de poder identificar cuándo estamos frente a un poseedor que tiene derecho a ser reconocido, a ser declarado propietario del mismo. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Estamos muy agradecidos. Vamos a pasar a hacerle algunas preguntas, por favor. Hemos seleccionado algunas preguntas. Una de las primeras preguntas es de Verónica Mendoza, ¿no? Su pregunta se refiere a lo siguiente. Ella dice, buenas noches, se tiene la posesión más de 20 años, además con testimonios notariales, pero sin inscripción registral, por no llegar a acuerdos en el reglamento interno e independización. Yo entiendo, estaríamos hablando, doctor, si hace referencia al reglamento interno e independización, hace 20 años, entiendo que estaríamos hablando ya de normas anteriores a la 27157, estaríamos de repente hablando de la 10.726, ¿no? Y dice ella, reúno los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio a través del notario. Eso es lo que ella nos pregunta, estimado doctor, ¿no? Ella dice, tengo 20 años, ¿no?, de posesión, ¿no?, testimonios notariales, entiendo tiene títulos, ¿no?, que seguramente le habrán transferido, ¿no?, la propietaria en su momento, pero por acuerdos de reglamento interno e independización, seguro no procedió su inscripción, y su consulta ahorita es, uno de los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio. A ver, vamos a tratar de entender la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo acceder a la prescripción adquisitiva? Si estamos dentro de un predio que se ubica en una propiedad horizontal, es decir, en una edificación por departamentos, ¿no? Entonces, si yo pruebo que estoy en posesión del bien, ¿no?, por el lapso de 10 años como mínimo que establece la ley cuando se trata de posesión de mala fe y sin justo título, bastaría con que yo acredite esa situación. Ahora, la norma exige además de que debe de identificarse plenamente el bien, o sea, el bien que se está poseyendo. ¿Cómo identifico el bien? A través de los planos. ¿Quién elabora los planos? Evidentemente el ingeniero o el arquitecto colegiado correspondiente debidamente visado por la municipalidad. Ahora, ¿tiene alguna relación eso con el reglamento interno? ¿No? En principio, este departamento o esta sección, se entiende, debería estar comprendido dentro de los departamentos, dentro del reglamento interno, formando parte de la edificación. Ahora, ¿qué pasa si es que si este departamento o esta sección en realidad no está dentro del reglamento interno porque forma parte de los aires? Y los aires, según el reglamento interno, son de uso común. Esa es
Claro, otra cosa. Me parece que por ahí va el problema, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, se ha edificado sobre la azotea, ¿no? Se han generado espacios que ahora, digamos, en los hechos, son un pequeño departamento, un mini departamento, pero que no van a poder ser formalizados debido a que el reglamento interno establece que los aires son comunes. Entonces ahí lo que necesariamente van a tener que hacer es llegar a modificar ese reglamento interno a través del acuerdo, el concurso de los propietarios. No hay otra forma para desafectar eso. Pero Claro. si esa no fuese la situación, entonces yo no veo ningún inconveniente en que no pudiera resolverse por prescripción este problema que nos plantea vuestra oyente y vuestra concurrente, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos una pregunta similar de Antonio Robles. Él nos dice que él adquirió un predio, ¿no?, bajo la ley 10.726, ¿no?, una propiedad exclusiva, ¿no?, dentro de un régimen de propiedad horizontal. Y él dice, adquirió la propiedad, se la vendieron, pero no pudo acceder al registro. Él nos comenta que su unidad está en el primer piso. Y dice, ¿no?, ¿qué más dice? Su unidad está en el primer piso, ¿no? Y es más, y consta inscrito la descripción de su unidad en registros públicos en el reglamento interno. Sin embargo, no logró la independización de esa unidad. Sin embargo, dice que en mérito a ese reglamento interno, otras unidades sí lograron independizarse. Esto es, algunas otras no se han independizado. El registro, ahora él dice que cuando se acercó al registro, el registro evidentemente publicita por mérito de sus títulos archivados esa unidad. Sin embargo, no hay planos, porque seguramente dice que en aquellos años no eran tan rígidas las inscripciones y solamente obran planos de las unidades independizadas, pero en el reglamento interno se describe su unidad. La propietaria de aquel año le vendió. Lo único que pasó es, no se independizó, no procedió su compra-venta, también la tiene, dice. Entonces dice, ¿podría él escribir su unidad que está en el primer piso? A ver, ahí habrían dos vías, dos medios, ¿no? Uno sería adecuando el reglamento interno que está con la ley anterior a la ley vigente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan sanear todas las unidades que no pudieron ser en su momento independizadas. O sea, ahí el problema debe ser de independización, de generar una partida independizada respecto a todos los departamentos, siendo uno de los afectados él, ¿no? Entonces, eso implicaría nuevamente la necesidad de que pueda la Junta de Propietarios convocarse, reunirse y poder adecuar el reglamento y poder sanear todo lo que quedó inconcluso. Puesto que me imagino que ya la empresa edificadora pues ya dejó de operar. Y la otra alternativa es hacerlo a través de la prescripción adquisitiva, ¿no? Debiendo él recurrir al ingeniero, al arquitecto correspondiente para que le elabore los planos, ¿no? Digamos, del espacio que él está ocupando, ¿no? Puesto que en registros públicos, entiendo, no obran los planos de su departamento, ¿no? Y ¿qué cosa es lo que hay? El plano matriz. Yo he visto un caso de una prescripción adquisitiva, pero, o sea, es decir, ahí los ingenieros tienen que estudiar en catastro cuál es la realidad desde el punto de vista técnico y ofrecerle a la persona alternativas. Decirle, mire, esto no hay que hacerlo. Lo podemos hacer y va usted hacia la prescripción, o lo podemos hacer para sanear esto conjuntamente con la Junta de Propietarios, o sea, hacer un saneamiento general. Yo creo que tendría esas dos alternativas. ¿Cuál es la mejor? Creo que aquella que genere menos carga, aquella que genere,
que sea menos onerosa y que Claro, sea de interés, porque si solamente es él, ahí está el problema, que los otros no van a querer concurrir. Pero si son varios, entonces la cosa se alivia, ¿no? Porque en realidad ya sería interés de un conjunto. claro. Seguramente, entiendo yo, no debe no debe haber un acuerdo con los demás y no tiene otra forma, ¿no? De poder inscribir su derecho de propiedad, ¿no? Entonces, si dice en el archivado, encuentra la descripción exacta de su inmueble, que guarda relación con su título, su escritura pública, que es de compra-venta e independización, pero en su título, en registro, fueran planos. Entonces, Ajá. él pregunta, ¿no? ¿Podría yo prescribir y presentar con ocasión de mi título al notario, ¿no? Que va a verificar mi posesión? No, planos, podría prescribir mi unidad, está totalmente determinada, en razón al archivado y a los planos, es la consulta, ¿no? Claro que sí, o sea, porque la voluntad de la ley, ¿no? Es precisamente poder resolver, poder sanear todas estas situaciones, como la que está presentando el oyente. O sea, es decir, esta ley cuando le atribuye las facultades al notario para poder hacer declarar la prescripción adquisitiva, precisamente se funda en eso. Dice, ¿sabe qué? En Lima tenemos muchos de estos problemas que no lo vamos a resolver judicialmente, tenemos que resolverlo y tampoco administrativamente se resuelve. Entonces, démosle facultades al notario para que coadyuve en el saneamiento legal de todas estas propiedades que tienen este problema, ¿no? Entonces, la prescripción no es sino una manera de poder resolver estos problemas de saneamiento legal de muchas propiedades que están en la situación que señala el amigo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por tu respuesta. Entonces, doctor, ahí salta una duda, ¿no? Entonces, con ocasión de la prescripción, ¿se puede independizar una unidad? ¿El notario Sí. se encuentra en esa facultad de solicitar al registro, previa su evaluación, su calificación, ¿no? Entiendo yo, solicitar al registro, escribe esta unidad en razón a lo que obra en el archivado, más la documentación técnica que yo te presento, independiza esta sola unidad. ¿Podría también tener esas facultades en el notario, doctor? Claro, o sea, mire, hay un conjunto habitacional cuyas propiedades están por derechos y acciones. Y no han podido sanearlo, no han podido regularizarlo, independizarlo y señalar qué secciones corresponden a cada uno. Entonces, muchos de ellos han acudido a la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, en una edificación de 4 pisos, tenemos que el departamento 301 ya tiene inscripción. Pero es importante ahí la labor del profesional técnico, del ingeniero, del arquitecto que pueda sustentar eso. Él es Muchísimas el que gracias. tiene que ir a catastro, él es el que tiene que verificar cuál es la realidad desde el punto de vista técnico a la municipalidad y presentar la alternativa. La ley está. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que queda bastante claro. Doctor Fiorella Torres nos pregunta respecto de los testigos. Eh, la ley, entiendo yo, el Código Civil y la ley nos habla de un ofrecimiento de testigos. A Uh -huh. veces, muchas veces, no, los testigos son personas que no conocen bien el derecho, ¿no? Por sus oficios distintos que pueden tener y creen si dan si intervienen como testigos en un procedimiento, de repente van a tener alguna repercusión legal sobre su propiedad, se puede ver afectados y prefieren no intervenir. Esto, doctor, podría repercutir en alguien que quiera sanear su propiedad, hacer un proceso de prescripción ante un notario. ¿Podría repercutir? ¿Tendría algún problema? A ver, ¿cuál es la participación del testigo en la prescripción adquisitiva? En principio, el testigo debe de ser alguien que conozca al prescribiente, ¿no? Vale decir que sepa de la posesión que detenta eh, esta persona o la familia o las personas que solicitan ser declarados como propietarios por prescripción y además debe de manifestar al notario no solamente que los conoce y que sabe que están en posesión del bien,
sino además que esa posesión es pública, pacífica y continua, y que además, según su percepción, se han conducido como propietarios. Entonces, Muchísimas gracias, doctor. Entonces no ese tendrían... testigo tiene que ser un testigo que solamente va a declarar respecto a la situación que le corresponde al poseedor, ¿no? Se entiende que si yo sé que es así, no tendría ningún problema, porque estoy relatando aquello que es cierto. Muchísimas gracias. Doctor, y con ocasión a eso, también quería preguntarle, ¿no? Porque siempre también se habla de los colindantes en la solicitud. Entiendo que eso también lo señala el Código Civil, ¿no? El Código Procesal El Civil, Código perdón. Procesal Civil. Código Procesal Civil y la propia ley lo señala que debe de constar, dice la ley, ¿no? Acá tengo la ley, dice, solo el presentante, o sea, cuando se presenta la solicitud, dice debe de estar el nombre y dirección de los propietarios u ocupantes de los predios colindantes. Y eso yo entiendo es un requisito expreso en la norma. Así es. Ahora, yo entiendo, no todos los propietarios por prescripción no, no declarada aún, no sé quiénes son sus colindantes. ¿Hay alguna forma de omitir ese requisito o necesariamente tiene? Y ahora, esa podría ser la primera pregunta que le hago, ¿no, doctor? ¿Habría forma de omitir ese requisito? Y segunda pregunta, doctor, título personal, esa, este, esta, este señalamiento, cuando se refiere la norma a colindantes, ¿necesariamente se refiere a mi vecino directo? ¿Puede ser un colindante al vecino que tengo acá a dos casas, tres casas, la espalda de mi casa? Exactamente a qué se refiere la norma cuando se dice colindantes. Y está expreso, entiendo que es un requisito que necesariamente debe ir en la solicitud, ¿no? Ya, a ver, un predio normalmente tiene 4 espacios, ¿no? El frente, y por lo general el frente tiene la calle, ¿no? Entonces, ¿a qué colindante vas a notificar si es la calle? Ahí no hay colinda con el pasaje o con la calle o con la avenida tal. Lado derecho, ¿cuál es tu colindante al lado derecho? No, al lado derecho tengo un parque. Pues no hay colindante, pues tu colindante es un espacio público, es un parque. Hacia el fondo, hacia el fondo colinda con el lote 5. Entonces ahí sí tienes que identificar quién está ocupando el lote 5. Y al lado izquierdo, ahí tengo al lote 2. Perfecto, lote 2. Bien. Esos datos los obtenemos nosotros de la memoria descriptiva. O sea, en la memoria descriptiva que elabora el ingeniero nos indica cuáles son, o sea, quiénes colindan con el predio que es materia de prescripción. Por el frente, por el lado derecho, por el lado izquierdo y por el fondo. En algunos casos la memoria descriptiva indica quiénes son las personas que colindan, es decir, el ingeniero se da el trabajo de tocarle la puerta al que vive a espaldas del propietario o del prescribiente y decirle, mire, soy el ingeniero tal, estoy elaborando unos planos. ¿Bien? Y en otros casos no, pero la norma sí dice que el solicitante en la solicitud debe de señalar quiénes son los colindantes, ¿no? Ahora, puede ser que de repente el colindante sea reacio y no quiera declarar o no quiera manifestar quién es, con lo cual el solicitante debe de referirlo en su solicitud. He agotado las acciones tendientes a saber quién es, pero se niega a identificarse. Ya está. Se ha agotado. ¿Y eso por qué? Porque luego cuando el notario va a hacer la visita, ¿no? El notario tiene que verificar que se haya notificado a todos los colindantes, que la persona encargada de las notificaciones, ¿no?, haya ido a cada uno de los colindantes y haya recabado, primero con una notificación o con una carta del notario indicándole que el señor fulano de tal ha solicitado la prescripción adquisitiva en tal lote, se le pone en su conocimiento por ser usted colindante titular del lote número tal o de la vivienda número tal. Ese documento tiene que constar en el expediente, ya sea
firmado por la persona que lo recibió, o la constancia de decir, no quiso identificarse, la persona lo recibió, pero no se identificó. Ya está, pero ya hay la seguridad de que efectivamente se ha cumplido con lo que dice la ley. Es decir, que los colindantes deben ser notificados. ¿Y por qué es importante esto? Porque puede ser que haya disputas con los colindantes respecto a las áreas o respecto a los espacios colindantes. Entonces el colindante tiene todo el derecho para poder oponerse a la prescripción. Es decir, oye, un momentito, yo me opongo, no porque el señor no sea el poseedor, sino porque me está invadiendo. O porque dentro del plano que he elaborado me está afectando. ¿No? Ese es el espíritu de la ley de por qué hay que recabar la identificación de los colindantes en caso de ser posible y por qué hay que notificarles, ¿no? Con el inicio del procedimiento. Entonces, no solamente se notifica a los titulares registrales, sino también hay que notificar a los colindantes. Doctor, disculpe, cuando se refiere a titulares registrales, y eso también es una pregunta que acaban de hacer en el grupo, lo acaba de hacer Alonso Velasco, ¿no? Cuando se refiere a titulares registrales, también se está refiriendo a los herederos del titular registral. Esto es, nunca ha tenido de repente posesión sobre el bien, no necesariamente. Y ahora, y a este tipo de herederos se refiere a los inscritos su sucesión, a los que el notario puede advertir, producto de la solicitud, de repente no está inscrita la sucesión, pero existe que el titular registral ha fallecido, puede advertirlo de quizás del RENIEC, de las herramientas notariales, ha fallecido y el notario está en la facultad de ir, notificarlos también, doctor, y por ejemplo, de repente está en otro país. ¿Cómo hacen ese supuesto notario? A ver, miren, ahí es importante también que la solicitud precise, ¿no? ¿Cuál es el estatus legal del titular registral? O sea, si es una persona natural, ¿no? Lo que tiene que señalar es quién es y dónde domicilia para poder notificarle con la solicitud, ¿no? Si ha fallecido, tiene que señalar que la persona ha fallecido. Si existen sucesores legales, tiene que señalar quiénes son los sucesores legales. Y si desconoce la existencia de sucesores legales, tiene que manifestarlo, acompañando evidentemente el documento que acredita de que no hay inscrito la sucesión, que no está inscrita la sucesión del titular registral. Esto es importante porque se trata de normas o de reglas del debido proceso. Hay un principio que surge desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está recogida también en la Constitución Política del Estado, es de que nadie puede ser vencido en un proceso, diríamos, en un procedimiento, sin habérsele dado la oportunidad de poder defenderse. O sea, el derecho de defensa es irrestricto, no solamente a nivel judicial, sino también en este ámbito administrativo especial que corresponde a la prescripción adquisitiva. Es decir, tú no puedes declarar propietario a una persona sin que haya sido debidamente emplazado o notificado aquel que era el titular del predio. Ah, no lo notifiqué porque está muerto, pues, ¿y cómo voy a notificar a un muerto? Oiga, el muerto tiene sucesores. Y si no los tiene declarados, tienes tú que señalar que no existe esa declaratoria de herederos, como se llamaba antes, o esta sucesión intestada. ¿Para qué? Para que se le emplace por edictos. El emplazamiento por edictos es la forma que corresponde al emplazamiento de los que se desconoce su domicilio o de los que han fallecido, de los que no existen o de los que se presumen que hubieran fallecido. Entonces, y esa notificación por edictos es especial. Es decir, no podemos confundir con la notificación o con la publicación que la ley señala. Son dos cosas distintas.
Una es la publicación, o sea, de 25 días, etcétera. Correcto. Pero la otra es la notificación por edictos. Porque se notifica por edictos a persona incierta o de quien se desconoce su paradero. Muchísimas gracias, doctor. No sé si me permite hacerle dos preguntas finales. Sí, Con cómo esto no, cómo no. no queremos abusar tampoco de verdad de su generosidad con nuestro taller. Una pregunta es de Pilar Ríos. Ella nos dice, la anotación preventiva, ¿no? ¿Se da antes o después de las notificaciones? ¿No? ¿Y qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede con el tema de la oposición? Esto es, inmediatamente se presente, no sé, yo supongo, un colindante que de repente no tiene el más mínimo derecho, se opone porque simplemente tiene miedo, supongo. Eso es suficiente para que se caiga todo un procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio y el notario. ¿Cuál es y en ese momento, doctor, también aprovechando esa pregunta, ¿qué pasa cuando exactamente pasa, o sea, cuando ocurre la oposición y el notario, ¿qué hace? ¿Le devuelve los documentos al propietario a que lleve su proceso vía judicial o es el propio notario el que lo encamina en la vía judicial? ¿Qué sucede en ese estimado? A ver, vamos por lo primero, ¿no? La oposición, si la oposición debe de revestir alguna motivación, si debe haber alguna causa razonable que justifique una oposición. En realidad, tal como está concebida nuestra normativa en materia de prescripción y sobre todo en tratándose de asuntos no contenciosos, es que ahí cuando se formula una oposición, aunque no exista una motivación o una razonabilidad o no esté expresada, el notario debe suspender el trámite. Esto parte de un principio, y es el principio de que la actuación del notario se realiza siempre dentro de un ámbito del consenso, se realiza siempre dentro del ámbito de que todos están de acuerdo, de que no hay nadie que manifieste alguna duda siquiera. Por eso es importante llevarse bien con los colindantes, ¿no? Porque como tú dices, pueden formular oposición a veces hasta por desconocimiento. Por eso yo felicito a algunos ingenieros, arquitectos, que conversan con los colindantes, que les expresan cuál es la razón, el motivo, y eso les da confianza. Cuando se actúa con transparencia, las personas confían, pero si se actúa sin transparencia, las personas desconfían, ¿no? Entonces, es bueno siempre ser transparente, sobre todo con los vecinos que están colindando con la propiedad. Ahora, el tema de qué pasa cuando se formula oposición. Mire, en el proceso se inicia en principio por una petición formulada por el que manifiesta tener un derecho subjetivo y que se expresa en la demanda dirigida ante el juez. Yo no puedo sustituir la voluntad del prescribiente y reemplazarlo y ser yo quien me dirija al juez, porque yo no soy el interesado. Yo no sé si el interesado va a continuar o no con el trámite judicial. Puede ser que él se quede en la oposición, o sea, es su derecho, no el mío. Yo no lo puedo sustituir, no lo puedo reemplazar. Entonces, y eso es lo que ha recogido la 27333, cuando ya no expresa que el juez deberá de dirigirse al notario, o perdón, el notario deberá dirigirse al juez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el notario? Simplemente dar cuenta de que se ha producido una oposición, comunicarle al recurrente, al solicitante que se ha formulado oposición, comunicar al colegio de notarios que se ha formulado oposición, si es que
se ha anotado preventivamente registros públicos, deberá de comunicar también a registros públicos que se ha presentado la oposición para que se levante o para que se deje sin efecto, bueno, en este caso se levante la inscripción preventiva, ¿no? O la anotación preventiva, perdón, y de esa manera culmina la labor del notario, procediendo a entregarle todos los recaudos al solicitante para que sea él, en virtud de su derecho de acción, quien recurra al juez. En algunos casos he visto que algunos notarios han derivado la prescripción, digamos, el CARDEX o los documentos al juez. Y el juez se los ha rechazado, se los ha devuelto. Y yo, ya señor, usted no es el titular de la acción. A quien le corresponde invocar mi participación es a quien manifieste tener el derecho, ¿no? Que en este caso es el que pretende que se le declare propietario por prescripción, ¿no? Disculpe, yo creo pendiente la pregunta de la ocasión de la anotación preventiva. ¿Se hace antes de la notificación o después de la notificación? O sea, el notario recibe el expediente, recibe, ¿no?, los documentos del propietario, lo evalúa y notifica, lo evalúa, la anota, luego notifica. Mire, ahí es una cuestión de técnica, ¿no? O sea, digamos, hay quienes paralelamente de recepcionar la solicitud disponen la notificación y que se cursen los partes correspondientes a registros públicos. O sea, y hay quienes esperan la notificación para ver si hay oposición, ¿no? Y luego cursan la solicitud, ¿no? Yo creo que es una cuestión ya de técnica. Ahora, lo que la ley dice es que si se formula oposición y existe una anotación preventiva, el notario debe de comunicar al registrador para que levante, para que deje sin efecto esa anotación preventiva, ¿no? Lo cual nos está indicando de que el momento de la presentación de la anotación pudiera ser antes de la notificación, ¿no? Y es una cuestión, creo yo, de técnica notarial, ¿no? Y en su caso, ¿cómo usted hace, doctor? ¿Cómo evalúa esos casos? Normalmente lo hacemos conjuntamente con la publicación, ¿no? Es decir, primero se envía las notificaciones, luego se envía la publicación y más o menos al quinto día ya se está presentando, ¿no? Porque sabemos que también hay un procedimiento en la calificación. Muchísimas gracias, doctor. La pregunta final eh, quisiéramos hacerla y con eso acabamos. ¿Usted considera que la anotación preventiva, pese a ser levantada, genera efectos jurídicos? O sea, rompe el tema de la buena fe de algún tercero. Esto es cierto. Esto va de repente con el tema de la usucapión contra tablas, ¿no? Ujú. El tema en donde yo soy el tercero de buena fe, no soy el tercero registral, sino soy un tercero de Ajá. buena fe, he comprado la propiedad, he hipotecado la propiedad, ejecuto. Hay varias casaciones increíbles, Ujú. increíbles, con un resultado increíble por la Corte, pero que yo he entendido que ha habido un error de parte del prescribiente, no anotar. Ujú. Menos eso veo. Independientemente de que se levante, ¿no? Usted, ¿no? Y es una opinión, yo creo, usted que es mi maestro, yo lo conozco, lo admiro mucho, usted es su alumno del pregrado, entonces va a ser muy valioso para el taller esta opinión, ¿no? Entonces, dice que se levante la anotación preventiva, doctor. ¿Cree que se rompe el tema de la buena fe de un mal tercero? A ver, ¿qué cosa es la buena fe? Dice, dentro de la buena fe hay que distinguir la buena fe objetiva de la buena fe subjetiva, ¿no? La buena fe objetiva es aquella buena fe en la que hacemos una comparación. ¿Cómo obraría una persona, digamos, de un actuar correcto, homogéneo, o sea, dentro de un sector homogéneo, de manera adecuada, frente a esto que realizó la persona, para poder calificar si todos ellos hubiesen obrado igual o de forma distinta como obró esta persona, para poder decidir si estamos frente a un acto de buena fe o de mala fe. Entonces, mire, si yo voy a adquirir una propiedad,
Es evidente que previamente tengo que verificar a través de los medios correspondientes cuál es la situación legal de esta propiedad. Y si cuando hago el estudio correspondiente, advierto de que hay una anotación que en algún momento algún prescribiente o alguna persona que consideraba que tenía derecho por el tiempo transcurrido y que era propietario y lo inscribió, ¿no? O pidió su anotación, que luego se levantó. Creo que esa sola situación, ¿no? Ya ameritaría en sí enervar la buena fe, ¿no? No habría buena Porque fe de ese tercero. yo te pregunto, ¿tú comprarías esa propiedad si encuentras una que en algún momento hubo una anotación de alguien que dijo ser propietario? Claro, imposible. Es imposible. Nadie va a comprar, por más que esté levantada esa anotación preventiva, ya nadie va a comprar esa propiedad. Mira, Sí, claro. Y sigo. mira, Pedro, si tú, Francisco y Návar dicen lo mismo, la buena fe de ese otro que dice que no, se cae. Y esa es buena fe objetiva. Y ya la subjetiva está por demás porque tienen la Es posibilidad. difícil poder, tendrías que ingresar dentro de la conciencia de la persona, y es bien difícil ocultar eso. Por eso es que la, la buena fe objetiva tiene, digamos, mayor posibilidad de poder ser advertida, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sé que muchas preguntas están quedando en el aire. Quiero pedirle disculpas a los amigos No, no. del taller. Creo que nos hemos excedido aprovechando de su buena voluntad, estimado maestro. La verdad que es un gusto volverlo a ver. Y bueno, me despido de todos, agradeciéndole en nombre de todo el taller de Derecho Registral su participación. Estimado doctor, de verdad que ha sido magistral. Y bueno, esperamos de verdad, si no es mucha molestia y abuso de su parte, contar con usted en una próxima oportunidad. Y de verdad, lo dejo para unas palabras finales, por favor, estimado doctor. Bueno, yo agradezco, Pedro, a los amigos del taller de Derecho Registral por la invitación a esta interesante, eh, digamos, conversatorio, ¿no? Donde les he expuesto algunas situaciones que desde mi punto de vista son importantes tomar en cuenta respecto al tema de la prescripción adquisitiva, ¿no? Y qué bueno que ustedes pues incentiven a los colegas, a los estudiantes de Derecho, el estudio por esta rama del derecho tan interesante y tan importante en la vida jurídica del país. Muchas gracias y buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias, Bueno, doctor. Hasta luego. gracias. En la próxima oportunidad. De Gracias. igual manera, gracias, gracias. Gracias, Rodolfo.